Daniel capítulo número 3, verso 16, 17 y 18 vamos a estar leyendo. Y dice de la manera siguiente, verso 16 del capítulo 3 de Daniel: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y bueno, el tema de este día lo he titulado Una fe resuelta. Una fe resuelta, es decir, esa fe que ya respondió las preguntas difíciles. Es una fe que ya tiene bastante resuelto todo lo que pueda llegar a la vida, las tristezas, las dificultades, pero que ya ha sido puesta en la mesa, y hemos orado acerca de estas cosas, y el Señor nos ha dado su palabra, su consuelo, antes de que las crisis lleguen. A eso llamamos una fe resuelta. Una de las historias, y unas de las historias, porque son varias las historias que en este libro se cuentan, pero una de las historias más estremecedoras de la fe las vamos a encontrar en el libro de Daniel. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero si vamos a hablar de fe en tiempos de dificultades, es en el libro de Daniel donde vamos a encontrar las historias que estremecen, historias que mueven el corazón. En ese libro vemos el desarrollo de la fe de jóvenes en el exilio. Lo que vamos a encontrar, si usted lee este libro desde el principio, va a encontrar jóvenes que fueron transportados desde Jerusalén hasta Babilonia y tuvieron que aprender un idioma diferente, una cultura diferente. Tuvieron que ajustarse a aquella nación, a una nueva nación. Pero el desarrollo de la fe de ellos en otro tiempo estaba basado en el edificio, en el templo de Jerusalén. Y el haber sido transportados hasta Babilonia, eso representaba o comportaba una situación bastante crítica, porque toda la fe del pueblo hebreo desde los tiempos de Moisés había estado centrada en el tabernáculo. Después de que el templo fue hecho por Salomón, ya el tabernáculo dejó de existir, sino que fue una casa que David había planeado hacer para el Señor, y ahí es donde habitaba el arca del pacto. Pero todo el culto a Dios desde los tiempos de Moisés giró en derredor de el darle culto a Dios en el templo. Era el templo el elemento que unificaba a Israel. Fue por siglos el templo el punto de unificación del pueblo de Dios. Esto que le estoy diciendo, posiblemente hoy como iglesia, y estoy hablando de la iglesia con I mayúscula, el cuerpo de Cristo en el mundo entero, con esto de la pandemia, ha venido realmente a experimentar esta iglesia del Señor de este tiempo, ha venido a experimentar prácticamente quizás estos mismos elementos que estos tres hebreos enfrentaron. Se les movió el punto de culto, todo lo cultico se les movió de un templo y habían sido llevados a un lugar donde no existía algo que representara la presencia de Dios. En Babilonia, por supuesto, allí no existían templos que honraran al Dios de Israel. Y ahí es donde se ve el desarrollo de la fe de estos jóvenes en el exilio. Es ahí donde vemos que desde que ellos llegaron sin templo, sin un lugar para darle culto a Dios, al principio les ofrecieron la comida del rey. Ellos no quisieron la comida del rey.
Luego no los dejaban orar al Dios de Israel. Y bueno, usted conoce quizás la historia de Daniel, como por ser un hombre devoto al Señor, entregado al Señor, terminó en el foso de los leones. Ahora, estos jóvenes desarrollaron una fe tan resuelta. Ellos estaban resueltos a honrar al Señor con templo y sin templo. Estaban resueltos a darle al Señor lo que el Señor pedía, con las condiciones óptimas o sin las condiciones óptimas. Estaban lejos del templo, pero no dejaron de darle devoción al Señor. Por eso cuando yo hablaba con mis hermanos, con mi hermano Pedro, con Miguel y con las casas de culto que hoy están conectadas, yo puedo con seguridad decirles que la fe nuestra ha sido puesta a prueba, porque así como los 3 hebreos, ellos no tenían un lugar que les unificara como pueblo de Dios. Sin embargo, hubo algo superior a aquello, y era aquella fe que ellos tenían, una fe resuelta a continuar amando, sirviendo y siendo fieles al Dios que los había escogido. En este libro encontramos cómo se vive la fe cuando no te congregas en el edificio. En este libro, este es el libro de la cuarentena. Este es el libro del COVID-19. Este es el libro que nos relata cómo se vive lejos de cualquier edificio, de cualquier sistema que nos ayude a buscar del Señor. Lo que hizo que estos jóvenes salieran adelante fue una fe resuelta, algo que ellos ya tenían puesto en el corazón y se les había sembrado hasta los tuétanos. Nuestra fe, por lo tanto, debe responder las preguntas difíciles antes que éstas lleguen. Nuestra fe, estos jóvenes cuando decidieron no comer la comida del rey, estos jóvenes cuando decidieron no adorar la imagen, estos jóvenes cuando decidieron no dejar de orar, habían resuelto todas esas preguntas seguramente en la educación cristiana, en ese caso no cristiana, pero en la educación religiosa que los hebreos les habían provisto. ¿Cuál educación era esa? Bueno, lo primero que ellos habían aprendido es aquello que hasta este día se repite: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ellos desde niños habían crecido con esa realidad de que Dios es uno, no hay muchos dioses, y que Dios es uno, y eso es, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese monoteísmo lo llevaban en la sangre, lo llevaban en las venas. Todos los pueblos tenían multitudes de dioses, pero el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, no tenía multitudes de dioses. Ellos sabían que no podían doblar la rodilla ante ningún otro, no podían ante imágenes menos. Ellos sabían que no podían, que su fe les demandaba una devoción monoteísta. No lo voy a cansar con el contexto de lo que allí sucedía, pero sí quiero enfatizar el hecho de que estos jóvenes habían respondido a las preguntas difíciles antes que ellos fuesen llevados a Babilonia. Y esto, hermanos, es un ejercicio que todo creyente debe de hacer. Todos tenemos que hacer para desarrollar una fe a prueba de todo, una fe que esté resuelta, totalmente resuelta en nuestro caminar cristiano. Cuando uno desarrolla y hace preguntas y se las contesta de acuerdo a la palabra de Dios, comienza a desarrollar una fe resuelta, una fe que ya está, la resolución ha sido tomada. Usted ya sabe cómo va a responder, usted sabe cómo va a caminar. Si le faltara esto, si le faltara aquello, si enfrentara una dificultad, si enfrentara otra dificultad, usted ya la respondió en oración, ya la respondió leyendo la palabra, y entonces ha desarrollado una fe resuelta. Las personas que desarrollan una fe de esta naturaleza inamovible son personas que comienzan a responder preguntas difíciles antes que las dificultades lleguen. Por ejemplo,
Usted como miembro de una iglesia necesita hacer este ejercicio. ¿Qué haré cuando alguien calumnie a mi iglesia, por ejemplo? Usted tiene que resolver eso de una vez. ¿Y qué voy a hacer cuando alguien calumnie a mi líder, a mi pastor, al ministerio? Usted tiene que tenerlo resuelto. Y tiene que ir a la palabra de Dios, porque el Señor dijo que eso así sería. Que sufriremos persecución, que los seguidores de Él seríamos calumniados falsamente, obviamente. Cristo dijo que así sería. Y usted necesita responder esa pregunta y tenerla resuelta, porque si no, su fe va a tambalear. Va a tambalear cuando entra en las dudas, porque el enemigo es astuto y siembra duda. Esa es una fe resuelta, una fe que ya resolvió. ¿Cómo va a responder ante las dudas que las calumnias hacia el pueblo de Dios se hacen? Entonces usted debe saber cómo responder. ¿Cómo reaccionaré ante una crisis familiar? Esas son cosas que la fe resuelta necesita responder antes que lleguen las crisis. El detalle de mucho creyente, mis amados hermanos, es que ya sabemos que hay cosas que vamos a enfrentar porque son propias de la vida, porque así es la vida. Y hay momentos duros que vamos a tener que encarar. Pero por alguna razón yo conozco personas que no les gusta hablar de las cosas negativas de la vida. Por lo tanto, estas personas nunca se terminan de preparar y nunca tienen una fe resuelta para encarar la vida. Bueno, hay personas, especialmente algunos que ya son entrados en años. Tal vez usted conoce a algunos, pero yo conozco a algunos, que cada vez que usted quiere hablar de un seguro de vida por las eventualidades y porque, bueno, hay que escoger un terrenito en el cementerio y hay que ir escogiendo el féretro, y eso se debe de hacer a los 30 años de edad. No hable de eso, dice. Hay gente tan ingenua que dice, no, eso es como llamar la muerte. Obviamente que hay personas que de plano son simples, otros tal vez no sean tan simples, pero crecieron con esas ideas absurdas quizás, pero así crecieron. Y son personas que nunca quieren hablar de lo inevitable. Son personas que no van a hablar de lo inevitable y que siempre están como huyendo y están como, no quiero hablar de eso. Y mire, ¿y cómo le está yendo con esto? No quiero hablar de aquello. Y todos los que le causa dolor o tristeza no quieren hablar. Es decir, que estas personas nunca estarán preparadas para tener una fe resuelta, una fe que responde a la vida como la vida es. Hay respuestas que hay que dar. ¿Cómo reaccionaré ante una crisis familiar? ¿Cuál será mi respuesta ante una enfermedad crónica? Ante la muerte de un ser querido, etcétera. Si usted no está respondiendo seriamente y bíblicamente estas preguntas, su fe todavía no está resuelta. Su fe no está resuelta. Si usted está en una congregación y usted no sabe cómo responder ante las acusaciones falsas hacia su pastor, por ejemplo, y le voy a explicar por qué es su pastor. Porque en el momento que usted duda del ministro que Dios le puso, no importa si usted esté en El Salvador, esté en Honduras, donde usted esté, donde usted escuche a su pastor con quien tiene un compromiso en el ministerio donde Dios le puso, si usted no sabe cómo reaccionar, ya no le va a caer bien, no va a poder recibir la palabra que Dios le revela a través de ese hombre, y usted se empieza a secar y usted empieza a morir y empieza a decir, no es posible, ya no sé si ponerle atención porque me han dicho que es esto, que es aquello, y esas personas comienzan a secarse hasta que terminan abandonando privilegios, terminan negando la fe. Muchos de ellos ya no quieren creer en nadie. ¿Y por qué surge eso? Porque su fe nunca estuvo resuelta. Ellos no sabían cómo responder ante eso. No sabían cómo responder ante una crisis familiar. Y como creyentes, cuando los creyentes también enfrentamos las crisis, lo que sucede es que las personas se pueden enojar hasta con Dios. ¿Y qué pasa cuando una enfermedad se diagnostica, una enfermedad crónica? Y que la gente colapsa, emocionalmente colapsa.
Como que si la vida en la que ellos viven fuera perfecta, y la vida no es perfecta. Y mis hermanos, es un ejercicio muy importante para nuestra fe. La pregunta es, en medio de todo, ¿seguiré confiando en el Señor? La verdad es que nuestra fe no es real mientras esté atada a condiciones. Lo voy a repetir, nuestra fe no es una fe real mientras esté atada a condiciones, esté condicionada. Esa fe no es buena. Una fe condicionada, no siempre usted está consciente que tiene una fe condicionada. Déjeme le explico. No es que usted diga, bueno, le voy a servir al Señor si Él me prospera. No creo que hayan creyentes tan necios. Si el Señor me sana, entonces yo le voy a dar el diezmo. O yo voy a hacer, no creo realmente que hayan personas así. Pero la fe condicionada no siempre se manifiesta de una manera tan abierta. La fe condicionada es aquella fe que, aunque usted no se da cuenta, solo lo descubre si su fe era condicionada cuando usted le sirve al Señor con todo el corazón. Y a veces la vida le sorprende con situaciones muy difíciles. Y a veces no es una situación, porque quizás usted ya sabrá que cuando llega una, no llega sola. Llega la enfermedad, llega a veces la escasez, llega el abandono, llegan muchas cosas de una vez. Y entonces la persona que ha sido fiel, esa persona comienza a decir, bueno, si yo he sido fiel al Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siéndole fiel, mire lo que estoy sufriendo? Mire lo que estoy viviendo. Cuando alguien en medio de la tormenta comienza a decir cómo es posible, ese es un indicador que la fe era una fe condicionada, pero usted no se había dado cuenta. No era una fe resuelta, era una fe condicionada. La fe resuelta es todo lo contrario. La persona puede encontrarse en el peor momento de su historia en esta tierra y todavía decir, como dijo Job, con todo y esto yo le voy a adorar al Señor, y el Señor así me mate, confiaré todavía en Él. Esa es una fe resuelta. Es como la fidelidad. La fidelidad, nuestra fidelidad, no sirve de nada si está atada a condiciones. O sea, te soy fiel si te portas bien, te soy fiel si tengo un beneficio. Esa fidelidad no sirve de mucho, porque cuando las cosas no sean perfectas, o cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, y cuando la vida nos empiece a golpear pero los demás nos duele, entonces vamos a parar de ser fieles. Vamos a dejar de ser fieles a la pareja, vamos a dejar de ser fieles al ministerio, vamos a dejar de ser fieles al liderazgo, y vamos a abandonar el sector, y vamos a abandonar la célula, y vamos a abandonar todo, porque la fidelidad estaba atada a una condición, a las condiciones, y eso nunca sale bien. Para los que toman nota de esto. Una fe resuelta es una fe poderosa. Una fe resuelta es una fe poderosa. ¿Por qué es una fe poderosa? Porque esa fe es capaz de vencer el dolor, es capaz de vencer la escasez, es capaz de vencer la traición, es capaz de vencer lo que sea, porque ya está resuelto. Ya esa persona ya dijo, no importa a lo que me enfrente, Señor, te voy a seguir a ti. Y quizás esté sufriendo en medio del dolor y esté diciendo, Señor, no importa, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y te voy a adorar. Así como Job, una fe resuelta. Una fe resuelta es tan poderosa que en medio del dolor más profundo se levanta y con lágrimas. Yo recuerdo a una diaconisa hace unos 19 años, ella murió de cáncer. Yo recuerdo que ella, cuando ya estaba en los momentos más difíciles, el día que ella falleció, ella ya le costaba respirar, poco podía respirar. Y entonces los hermanos que estaban ahí estaban viendo el sufrimiento de ella, y ella dijo, yo quiero cantar.
Cualquiera pudo haber pensado: no, esta mujer hoy se va a ir al mundo, hoy esta mujer, como el Señor no la sanó de plano, esta mujer, esto es para que abandone y que abdique y que abandone y que se resienta con Dios por no haberle respondido. Y aquella mujer comenzó a levantar sus manos, hizo un esfuerzo porque estaba muy débil, levantó sus manos y comenzó a adorar al Señor. Minutos más tarde, un par de horas creo más tarde, ella falleció. Esa fe era una fe que ya estaba resuelta, que ya no había ningún compromiso. Ella no tenía ninguna duda, no había en ella lugar para Satanás en su mente. Una fe poderosa, una fe resuelta, es una fe poderosa. Y eso es lo que vemos en la historia de hoy. Vemos una historia de jóvenes con una fe resuelta. Porque número 2, una fe resuelta no hace negocios con Satanás. Listen to this. Esto es importante, porque una fe resuelta no hace negocios con Satanás. El verso 16 dice, es que, oiga lo que dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Wow. Es que una fe que ya está resuelta no se pone a discutir con Satanás. Y cuando la gente le dice: mire, ¿y por qué no mejor abandona esto y lo otro? ¿Cómo me está diciendo? No te tengo que ni responder. No debo ni de responder a eso que me está sugiriendo. Esa es una fe resuelta. Porque una fe resuelta no hace negocios con el diablo. No se pone a ver si, pues, depende, ¿verdad? Si las cosas no siguen bien en la iglesia, pues mejor voy a abandonar. O mire, ¿y qué si este año no lo ponen donde usted quería, en los llamados a servidores? Voy a buscar un lugar donde me pongan de apóstol por ahí. Esa fe no sirve, no va a servir ni aquí ni en ningún lado. Entonces, una fe resuelta no hace negocios con el diablo. Por eso le dijeron: no es necesario, le dijeron al rey, que te respondamos en cuanto a este asunto. Es como cuando alguien viene y te empieza a hablar de tu líder, de tu iglesia, de tu coordinador, y te empieza a decir: mira, tu coordinadora anda mal, ahí tu anciano, tu iglesia, hay gente muy mala, ten cuidado. Ahí es donde usted responde con una fe resuelta. Así, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. ¿Por qué? Porque el más imperfecto soy yo, y no necesito opinar en cuanto a ningún asunto de esto. Y de una vez usted responde: es que yo no dejo de servir por eso, es que tampoco estoy por eso en la iglesia. Es que mira, no te dieron lo que merecías. No te respondo en eso, porque mi fe ya está resuelta, hombre. Es que mire que hay injusticias y tú eres un tonto si sigues ahí firme. No te tengo que responder en cuanto a eso. Mi fe está resuelta. Mi vida fue comprada con sangre por Cristo. Mi fidelidad no es a ningún individuo, es aquel que me compró con sangre en la cruz del Calvario. Alabe al Señor allí en su casa. A estos 3 hebreos los habían transportado como casi esclavos. Pongan atención a esto, que esto es crítico. Los habían transportado como esclavos. Y estos 3 hebreos tenían razones para dejar a Dios, hombre. Mire, si alguien tenía razón para dejar a Dios, eran estos 3 hebreos. Si hubiera, no hay razones, pero si hubiese alguna razón para dejar tirados los privilegios y abandonar a Dios, estos 3 en la Biblia, además de Job, estos 3 tenían miles de razones válidas. Porque siendo fieles al Señor, fueron capturados, amarrados y llevados como esclavos, como cautivos a otro reino. Como que si Dios los había dejado, como que si Dios se había olvidado de ellos. Ellos tenían razones para desconfiar de su Dios.
Cuando yo leía la palabra y meditaba en ella, yo decía: Dios bendito, estos sí que tenían razones para desconfiar en Dios. Estos tenían razones para desconfiar en la palabra. Pero ellos no negociaron con el diablo. Ellos no negociaron. No te vamos a responder sobre ese asunto. Nuestro Dios no deja de ser fiel porque no haga lo que yo quiero. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Cuando Él no hace lo que yo quiero, es porque tiene propósitos que yo no entiendo. Pero no dejaré de servirle a aquel que me amó y que me llamó a ser su siervo. Estos tres tenían una fe resuelta. Número 3, una fe resuelta descubre que esto no es una cuestión de poder, sino de propósito. Una fe resuelta descubre que esto no es una cuestión de poder, sino de propósito, porque la idea del rey era de que el Dios de ellos no los iba a poder librar. Pensemos humanamente. En Babilonia, la idea que el rey en Babilonia tenía, y usted por favor sígame en este pensamiento porque es un pensamiento legítimo. El rey de Babilonia y todos los reyes tenían esta idea que le voy a compartir. Cuando ellos conquistaban a otro pueblo, ellos asumían o entendían que los dioses de ellos eran más poderosos que los dioses de los conquistados. Por lo tanto, para el rey en Babilonia, para el emperador, el Dios de los hebreos era un Dios mucho más pequeño que los dioses de Babilonia. Y entonces allí, cuando usted entiende ese elemento histórico y también cultural, porque eso era muy común en la época, ellos están peleando. Allá hay dos poderes. El emperador está diciendo: yo como emperador tengo más poder que ustedes porque yo estoy decidiendo sobre ustedes. Pero estos hombres tenían una fe tan resuelta, y una fe resuelta rápido descubre que cuando Dios no hace algo, no es porque no sea poderoso, sino porque ha de cumplir sus propósitos. Y entonces para estos tres hebreos, que Dios hubiera permitido que ellos salieran como esclavos, deportados desde Jerusalén para Babilonia, para ellos sencillamente ellos decían: Dios sigue cumpliendo su propósito en mí. Entonces Él no tiene que demostrar poder. Yo creo que sus propósitos son mejores. Es que la verdad de esto, porque fíjese que en el verso 17 dice: Dios puede librarnos. Al Dios que servimos, dice el verso 17, puede librarnos. Pero como esa no es la pregunta, si puede o no puede. Aquí no es la pregunta esa. Dios puede. Él tiene todo poder. Él es todopoderoso para levantarte, es poderoso, todopoderoso para sanarte, es todopoderoso. Dios puede librarte, pero a veces no lo hace porque hay un propósito que en esta tierra no logramos ver. Dios puede sanarte, pero a veces no lo hace y hay propósitos que se nos hace difíciles, como a los niños, entender los propósitos de Dios. Dios puede, pero cuando confiamos en Él, veremos su propósito en nosotros. Dios puede hacer lo que Él le plazca, pero cuando vemos que no lo hace, también vamos a tener la claridad de ver su propósito en nosotros, porque una fe resuelta descubre que esto no es que si Dios puede sanar o no puede sanar, si Dios puede proveer o no puede proveer, sino que entiende, la fe resuelta entiende el propósito de Dios. Una fe resuelta tiene las respuestas claras. Aleluya. Yo voy a terminar pronto. Una fe resuelta tiene las respuestas claras. Vean lo que respondieron en el verso 18. Porque en el verso 17 dice: bueno, el Señor es capaz, Él puede librarnos, y de tu mano nos va a librar. Y si no nos libra, y si no lo hace, Rey,
quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¡Wow! Esa fe está resuelta. Y si Dios no nos da por nuestro lado, quiero que sepas, diablo, quiero que sepas, mundo, quiero que sepas, COVID-19, quiero que sepas lo que sea, que sepas bien que no nos doblegamos, seguimos levantando manos santas al Dios de los cielos, seguimos amándolo, seguimos honrándolo. Quiero que lo sepas. Dígalo ahí en su casa. Quiero que lo sepas, diablo mentiroso, que yo sigo honrando al Señor, que mi fe está resuelta, que mi vida está totalmente resuelta a honrar al Dios que envió a su Hijo a rescatarme. Esa es una fe resuelta. Esa es una fe que va a aguantar los embates de la vida. Me traicionaron, puede ser, pero no le serviré al mundo. Aleluya, eso es la fe resuelta. Sí, me traicionaron, pero ¿sabes qué? Seguiré sirviéndole al Señor. Me olvidaron, se olvidaron de mí, puede ser, pero no abandono mi llamado. Así no se acuerden de mí, sigo siendo fiel al que me llamó. Esa es una fe resuelta. Me defraudaron, me defraudaron, pero no me dejaré. Y no voy a dejar de predicar la verdad de Dios, así me hayan defraudado. Esa es una fe resuelta. Me pisotearon, el Señor es poderoso para volver a levantarte y seguir siendo fiel a aquel que te llamó, a aquel que te levantó del pecado y de la miseria. Y yo termino con esto. Una fe resuelta recibirá siempre lo mejor de Dios. Una fe resuelta va a recibir siempre lo mejor de Dios. Y es que aquí está quizás lo complejo del tema. Que cuando hay una fe resuelta, no hay expectativas. Si lo que nos tiene todos arruinados muchas veces son que tenemos unas expectativas hasta irreales. Una fe resuelta siempre recibe lo mejor de Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros tan pequeñitos, levantarnos contra el sistema y decir: no importa que me hayan herido, y no importa que me hayan traicionado, y no importa que me pisoteen, y no importa que se olviden de mí, pero yo sigo siendo fiel, porque yo no estoy aquí por los panes y los peces, yo estoy aquí para honrar a aquel que me llamó. Una fe resuelta. El verso 24 de ese capítulo 3, ¿sabe lo que dice? Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Y le voy a explicar por qué se espantó. Allí dice: y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, verso 25, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El que tiene fe resuelta siempre verá la mano de Dios y estará agradecido. El que tiene fe resuelta siempre recibirá lo mejor de Dios. Siempre recibirá lo mejor de Dios. Con ellos estaba ahí una teofanía. Ahí estaba Cristo caminando con ellos. Quizás ellos no lo vieron. Es que a veces uno no tiene que darse cuenta, pero el mundo sí se da cuenta que aquellos que tienen fe se mantienen firmes en medio del dolor y en medio de la angustia, en medio de lo que sea. Y yo te puedo garantizar que si tu fe está resuelta a alabar a Dios en toda circunstancia, vas a recibir lo mejor del Señor. El problema del condicionamiento es la inestabilidad, porque cada vez que algo no ande bien, vas a querer cambiarte de iglesia, de estado, de matrimonio, de trabajo. El problema del condicionamiento, de que si pasa esto, entonces yo voy a hacerle así, y si no pasa así, entonces voy a hacer así, y si no sale como yo pienso, entonces voy a hacer así. Esa gente es inconstante en todos sus caminos. Va a ser inconstante en su matrimonio, porque cuando las cosas no salgan como él o ella piense, también va a querer abandonar. Pero una vida resuelta y una fe resuelta
recibirás siempre lo mejor de Dios. La fe resuelta es, por lo tanto, la fe verdadera. Hoy es tiempo de decirle: Señor, si me respondes, gloria a Dios, y si no me respondes, pues ya no tengo que, no voy a discutir más, te seré fiel. Hay hermanos que en este momento están esperando algo de parte de Dios. De una vez resuelvan esto en su corazón, porque yo les tengo una noticia: Dios es un Padre fiel. Dios es un Padre fiel, y no hay nada que ministre más el corazón de nuestro Dios. Y no hay nada que mueva más el corazón del Rey del universo: la fe de sus hijos. Esa fe resuelta de los 3 hebreos movieron a Dios, y tu fe resuelta también va a mover el corazón de tu Padre, porque tenemos un Padre fiel y no nos va a dejar. Cierra tus ojos un momento, dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque no tienes que responder a mi gusto. Estoy resuelto a amarte y a servirte, y a quedarme donde tú me plantaste. Estoy resuelto, pase lo que pase, tuyo soy, Señor, y tú eres un Padre fiel. Y como Padre fiel, has de consolarme, has de bendecirme. Yo quiero, aquellos que quieren reconciliarse, quizás han tenido una fe endeble, débil, tambaleante. Hoy díganle al Señor: Señor, cambia mi mente, cambia mi forma de pensar, en el nombre de Jesús. Me arrepiento, me quiero volver a ti de todo corazón. Dile al Señor: perdona mis pecados. Mi fe ha sido una fe condicionada, y esa fe no te agrada a ti, Señor, porque la fe de aquellos que retroceden no agradará al Señor. Dile: Señor, perdóname, me vuelvo a ti, y deja que el Señor te ministre. Y mientras estás orando, vamos a adorar al Señor.